Buenos días a todas y a todos los asistentes a este seminario. Un gusto estar aquí con todos ustedes compartiendo, en este caso, pues parte de las experiencias, los resultados del monitoreo de medios del INE. En primer lugar, por supuesto, pues me gustaría agradecer a la organización de este evento, de este primer simposio internacional en ciencias políticas, construyendo diálogos sobre democracia y cultura política, a la facultad, y por supuesto al Cuerpo Académico de Ciencia Política, que nos invitó para estar participando esta mañana con esta ponencia en la que vamos a estar hablando acerca de los resultados, algunos resultados, principales resultados del monitoreo que se realizó por parte de la universidad por encargo del INE en el pasado proceso electoral 2023-2024. En este caso, antes de comenzar, me gustaría, si podemos pasar la presentación. Bien, me gustaría comenzar, antes de hablar un poquito de qué es lo que supuso el monitoreo de medios, en particular del INE, hablar un poco de este concepto. Habitualmente dentro de la academia, cuando hablamos o cuando pensamos en investigación acerca de contenidos, nos centramos más en técnicas como el análisis de contenido, que nos permite analizar la composición de los mensajes. Sin embargo, cuando hablamos de monitoreo, algunas veces se confunden esos términos porque el monitoreo implica o puede implicar en parte ese análisis, pero no necesariamente es lo mismo. Cuando hablamos del monitoreo de medios, de un monitoreo de medios, o tradicionalmente en inglés traducido como clipping, lo que estamos hablando es de una técnica que nos permite hacer una recopilación de contenidos de medios y elaborar bases a partir de ese trabajo de recopilación, es decir, generar dosieres de mensajes publicados o emitidos en los medios. Cuando hablamos, por tanto, de un monitoreo, lo que estamos haciendo es hablar de una técnica que nos lleva a hacer una revisión pues de todos los contenidos que se están emitiendo en medios de comunicación, en este caso, como pueden ser radio, televisión, prensa o medios sociales, para detectar todas aquellas noticias o todos aquellos contenidos, todas aquellas piezas que se estén refiriendo a alguna temática en particular. En este caso, en el caso del monitoreo del que vamos a estar hablando esta mañana, pues se refería al proceso electoral 2023-2024. Ahora, una vez que se hace esa revisión del monitoreo y se detectan los contenidos que están vinculados con esa temática concreta que se quiere estudiar, entonces entramos a la parte del análisis, que implica ya el análisis de cada una de esas piezas para elaborar informes, reportes acerca de las características que están presentes en esos mensajes y que son determinadas en nuestro libro de códigos que definimos previamente. Por tanto, estamos ante dos procesos distintos y el propio monitoreo como proyecto implica hacer estas dos cosas. Por una parte, un monitoreo de medios, que implica la revisión de medios para seleccionar los contenidos, los mensajes, las noticias en este caso, y el análisis de contenido de esos contenidos, de esos mensajes, aplicando una serie de variables que están establecidos en la metodología. Siguiente diapositiva, por favor. Tomando eso en consideración, lo que vamos a estar aquí hablando es de un monitoreo en particular, que es el monitoreo de medios del INE, y es un monitoreo, y como les decía, monitoreo y análisis, en donde, en el caso particular de lo que vamos a estar exponiendo aquí en esta presentación, es un monitoreo y un análisis de las transmisiones de programas de radio y televisión que difunden noticias que están relacionadas con la precampaña y la campaña del proceso electoral federal mexicano de 2023 y 2024. Este monitoreo se hizo por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, desde la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, por solicitud del INE. Se hizo un convenio con el INE para elaborar este monitoreo, que es un monitoreo que se realiza en cada proceso electoral federal,
que concurre dentro del país. ¿Qué es lo que busca este monitoreo? Pues busca el monitoreo dotar a el INE, al Instituto Nacional Electoral Mexicano, pero también a la sociedad mexicana de información cierta, oportuna, completa, plural e imparcial, que permita conocer cuál es el tratamiento que se ha dado en los medios de comunicación, en particular en radio y televisión, en ciertos programas dentro de esos medios, a las precampañas y las campañas federales. Más en particular a ciertos actores, que son personas candidatas, partidos, coaliciones, dentro de esas precampañas y campañas electorales. Este es un monitoreo que tiene una larga historia. Proviene desde 1994, en que se comienza a realizar por parte del Instituto entonces Federal Electoral, en gran medida por una solicitud realizada por dos grandes instituciones, partidos políticos de oposición y academia, que a partir de estrategias, de trabajos académicos, de corte de análisis de contenido y monitoreo de medios, demostraban una y otra vez un proceso de imparcialidad, falta de equidad a la hora de dar cobertura a los procesos electorales que se desarrollaron en la última parte del siglo XX. A partir de este momento y por reformas, a partir de reformas legales, se comienza a obligar la elaboración de un monitoreo que no tiene una finalidad punitiva, porque no está el monitoreo buscando decir a cada medio qué tiene o no tiene que estar presentando en sus contenidos informativos, sino más bien el realizar una investigación para dar a conocer a través de una auditoría qué es lo que se está presentando, de qué manera y de qué manera se está presentando. Frente al monitoreo de comerciales que también hace el INE, que implica una prerrogativa para los partidos políticos, coaliciones, y que por tanto implica pues incluso una carga punitiva para aquellos medios que no están cumpliendo con esas prerrogativas que están establecidas por ley. En este caso, este monitoreo lo único que hace es dar información acerca de qué cobertura se está dando de la campaña en los contenidos informativos. Y es algo que desde 2003 se viene encargando al INE, no de una manera abierta, genérica, sino a partir de un mandato legal, porque el propio artículo 185, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mandata al INE para realizar estos monitoreos durante cada uno de los procesos electorales, tanto el concurrente con la elección presidencial, que implica también la elección de senadurías y diputaciones, como las elecciones intermedias cada 3 años después de la elección presidencial, donde se elige únicamente diputaciones. Es, de hecho, un caso único en el mundo, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, en donde por ley está obligado a hacer un monitoreo, además con una envergadura como la que vamos a ver ahora, que implica este monitoreo, ya que se alcanza, si no la totalidad de los contenidos que se están presentando, si una muestra muy amplia a nivel nacional de los contenidos emitidos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en particular, ¿qué es lo que analizamos en este proceso electoral 2023-2024? Como les decía, analizamos dos etapas concretas del proceso electoral, la precampaña y la campaña. No se analizó la intercampaña, que es el periodo que se desarrolla, en este caso, durante el mes de febrero de 2024, entre la precampaña y la campaña. En el caso de la elección presidencial, más bien el proceso electoral donde concurre la elección presidencial, se amplían los periodos. En este caso, la precampaña se amplía hasta 60 días y la campaña se amplía a 90 días. Durante la precampaña, que transcurrió del 20 de noviembre de 2023 al 19 de enero de 2024, se analizaron un total de 73 programas provenientes de 3 ámbitos concretos, de la Ciudad de México, del Estado de Jalisco y del Estado de Nuevo León. Sin embargo, durante la campaña se amplía este catálogo de programas que son analizados
y durante los 90 días de la campaña, que transcurrió desde el 1 de marzo al 29 de mayo de 2024, se analizaron 503 programas, tanto esos 73 como esos 503 de forma diaria durante cada uno de los días de la campaña. En este caso, como es una elección concurrente, se analizaron tanto presidencia como elecciones a diputaciones federales y senadurías. Y esto llevó a, como les decía, dos procesos. Por una parte un monitoreo, por otra parte un análisis de contenido. En el caso de la pre-campaña, el tiempo total monitoreado fueron 5.247 horas, redondeando. Es decir, ese fue el total de tiempo que emitieron esos 73 programas durante esa pre-campaña, y de esas 5.247 horas se detectaron un total de, redondeando, 482 horas donde había algún tipo de contenido en donde se hacía referencia a alguno de los actores involucrados en la pre-campaña, que podían ser precandidaturas, partidos políticos y coaliciones en su caso. Durante la etapa electoral, en donde se amplía a una muestra de programas en donde están representados todas las entidades federativas de la República Mexicana, se aumenta obviamente el tiempo monitoreado y el tiempo analizado. El tiempo monitoreado aumenta a, redondeando, 42.272 horas, que son las horas dedicadas a la campaña en esos 503 programas a lo largo de los 90 días. De esas 42.272 horas, el tiempo analizado fue, redondeando de nuevo, 2.954 horas, es decir, 2.954 horas en las cuales se presentaron contenidos que implicaba la presencia de algún actor político de los involucrados en el estudio, es decir, alguna persona candidata a la presidencia de la República, diputaciones, senadurías, algún partido político o alguna coalición, siempre que fuera información referida a la campaña electoral. Esto llevó a un total de análisis de 299.682 piezas a lo largo de todos esos 90 días. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como les decía, se analizaron 73 programas en pre-campaña, 503 programas en campaña. Esta determinación del catálogo la realiza el propio Instituto Nacional Electoral y considera ciertos criterios para la selección de los programas, como primero una representatividad geográfica para que todas las entidades tengan una presencia, también en función obviamente de la población con la que cuenta cada una de las entidades. También consideran aspectos como los niveles de audiencia, la distribución en cuanto a diferentes tipos de medios, porque el monitoreo se realiza sobre programas o espacios informativos que provienen de medios con una concesión tanto pública como privada, como social comunitaria. Es decir, hay una variedad, una diversidad bastante grande en estos 503 programas, algunos de ellos emitidos de forma diaria, algunos emitidos solamente en fin de semana, algunos emitidos un día único de la semana. Es decir, había diferencias en cuanto a el tipo de programas que se estaban analizando, y además se analizaron 503 programas o 73 programas distribuidos en tres grandes bloques: noticiarios, espectáculos y revista, debate, opinión y análisis. Los noticiarios son los programas que históricamente se han analizado dentro del monitoreo y de hecho son los que tienen una mayor presencia dentro del monitoreo. En el caso de la pre-campaña fueron 59 programas y en el caso de la campaña 489 programas, tanto de radio como de televisión. Desde hace ya algunos monitoreos, algunos ejercicios, en algunos procesos electorales, se ha incorporado programas de espectáculos y revista, en los que, si bien no se está dando noticias al estilo de un informativo o un noticiario, sin embargo sí se presenta información y otro tipo de noticias sobre la campaña electoral. En este caso se analizaron tanto en campaña como en pre-campaña 10 programas de radio y de televisión que tenían que ver con espectáculo revista, y en este monitoreo del proceso electoral federal 2023-2024 se incorporaron 4 programas de debate, opinión y análisis. En este caso eran 4 programas de televisión, tanto de cadenas públicas como privadas, en donde
se evaluaba también los tiempos dedicados y las menciones hechas a cada uno de los actores políticos durante la pre-campaña y la campaña. Obviamente, este ejercicio, que desde un inicio fue solicitado por la academia y fue solicitado siempre sobre todo por los partidos políticos, también ha generado históricamente recelos por parte de los medios que se sienten auditados acerca de la manera en la que se da o se presentan los contenidos. Esto ha llevado a que se hayan presentado críticas permanentes e incluso en este último proceso electoral se llevó hasta el Tribunal Electoral Federal la inclusión de los programas de debate, opinión y análisis, y en una sentencia dictada muy poquito antes de comenzar con el análisis de la precampaña, se permitió el análisis de estos programas de debate, opinión y análisis, salvo en algunas de las variables que se consideraban que podían llegar a atentar contra la libertad de expresión que se tiene que dar en estos contenidos. ¿Esto a qué se debe? A que si bien se analizan los tiempos y las menciones y los temas que se están presentando en cada uno de los programas para cada uno de los actores, hay ciertas variables que tienen que ver con el proceso más de opinión, más de divulgación de percepciones, opiniones por parte del medio, que tiene o que entra dentro de un género que no es necesariamente informativo, sino que es opinativo. Y en ese caso, en ese terreno, como por ejemplo se presenta en espectáculo y revista, como se presentan algunos contenidos de noticiarios y también en debate, opinión y análisis, no se entra al análisis de las valoraciones que se están haciendo por parte de las personas del medio. Algo que sí se hace, sin embargo, en los noticiarios al analizar las noticias, en donde se dan procesos de editorialización. ¿Por qué? Porque se asume que el contenido o el género de ese contenido es informativo y no opinativo, y por tanto es una cesión que la persona del medio hace de su libertad de expresión al incorporar opinión dentro del contenido informativo, y por tanto sí se evalúa y sí se analiza. Siguiente diapositiva. Ahora, ¿y cómo se analizan estos contenidos a partir de los cuales les vamos a dar algunos resultados? Pues para cada una de estas noticias se analizan 13 variables. 13 variables podrían parecer pocas, porque en un análisis de contenido académico normalmente se analizan muchas más variables, pero hay que considerar que primero son 13 variables complejas, como vamos a ver, y además son 13 variables analizadas no en una muestra habitual que se suele utilizar en un estudio académico acerca de una cobertura electoral, que suelen ser 1.500 noticias. Aquí estamos analizando 13 variables para un volumen de casi 300.000 piezas, de casi 300.000 noticias. Por tanto, el volumen de variables que se pueden llegar a analizar no puede ser tan grande como en un estudio normalmente académico. Dentro de las variables se pueden organizar varios bloques de variables en función de algunas características. Hay unas características, unas variables que tienen que ver con características técnicas del contenido. En este caso, los recursos técnicos utilizados para presentar la información, es decir, si se daba voz a las personas candidatas, si solamente hablaba la parte del medio, si había una incorporación de citas, si eran citas literales, si eran citas parafraseadas, etc., ¿no? También aspectos vinculados con la importancia de las noticias. Obviamente la primera variable que tiene que ver con esto es el propio tiempo, que es una de las variables que se mide durante todo el monitoreo, pero también la ubicación de la pieza dentro del programa informativo concreto que se está analizando. Y finalmente el género periodístico de la pieza, que podía ser noticia, que podía ser entrevista, reportaje, o podía ser un contenido opinativo. Junto a ello, también se evaluaron una serie de variables que estaban vinculadas con la cobertura de los actores políticos
que estaban involucrados en la campaña. Esto también es muy importante reflejarlo y acotar. Este tipo de monitoreos depende mucho de pues, las características que se decidan por parte de quien organiza el monitoreo. En este caso es el Instituto Nacional Electoral. Al Instituto Nacional Electoral en este monitoreo lo que le interesa es conocer no tanto el tiempo dedicado a la campaña o pre-campaña, al proceso electoral, porque hay mucha información que puede tener que ver, por ejemplo, con la campaña electoral, pero que no va a ser monitoreada dentro de este monitoreo. Lo que aquí interesa es analizar el contenido, el tiempo más bien dedicado y cómo se dedica ese tiempo a los actores involucrados en ese proceso electoral. Y en este caso a los actores políticos, es decir, a las personas candidatas, poniéndolo en el terreno presidencial a las dos candidatas y al candidato presidenciales, a la presidencia, y obviamente a todas las candidaturas que hubo a las senadurías y diputaciones federales. También a los partidos políticos en su actividad vinculada con la campaña electoral y a las coaliciones que se pudieron haber formado a partir de las vinculaciones entre partidos. Por tanto, estos son los actores principales que se van a estar, o los actores políticos que se van a estar vinculando, analizando para determinar su presencia en la información. Aparte de esto, se evalúa, como les decía antes, el tiempo para aportar los tiempos dedicados a cada uno de estos actores. El vínculo con temas de interés público para actores políticos es una variable nueva en este último monitoreo. Lo que se buscaba era conocer con qué temas vinculaba el medio de comunicación a los actores políticos dentro de un listado amplio de temas. Actos de violencia política contra personas precandidatas o candidatas también se evaluó, es una variable nueva. Se evaluó la presencia en las noticias de menciones a actos de violencia política que hubieran sufrido las personas y dentro de esta variable se evaluaba también hasta qué punto el medio tomaba partido condenando esta violencia política y hasta qué punto la persona candidata tomaba parte, o sea, se personaba dentro del medio para dar a conocer este acto de violencia. También se registran las encuestas o sondeos de opinión que son mencionados dentro de las noticias y se evalúan varios aspectos como qué tipo de encuesta es, cuál es la empresa encuestadora, qué datos se están ofreciendo, hasta qué punto se opina acerca de estas encuestas por parte del medio. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. También evaluamos una variable, no, anterior, por favor, una variable que es común a todos los bloques, que es la de la valoración de la información. En este caso, la valoración de la información es una variable importante que desde el inicio de los monitoreos se ha considerado relevante. Por una parte, se evalúan los tiempos dedicados a cada uno de los actores políticos y obviamente pues es importante el conocer cuánto es el tiempo dentro de la cobertura que se dedica a cada candidata, candidato, a cada partido, pero también hasta qué punto en ese tiempo dedicado a través de contenidos informativos se procede a realizar un proceso de editorialización, es decir, incorporación de opiniones de la persona del medio en un contenido o dentro del contenido que debería ser por naturaleza informativo y no opinativo. Es decir, hasta qué punto en la noticia se va más allá de la narración de los hechos para entrar en una descripción, en una valoración, en una adjetivación de esos hechos vinculados con el actor político del que se está hablando. Esta valoración de la información, por tanto, únicamente se iba a evaluar dentro de los noticiarios y dentro de los géneros que fueran informativos, como entrevistas, como noticias, como reportajes. Dentro de esta valoración se tenía primero que marcar si se daba o no la valoración y además incorporar la información relativa a esa valoración, es decir, qué es lo que se estaba diciendo de la persona candidata o del partido de la coalición para que se pudiera considerar una valoración. Y además, en el caso de las personas candidatas o precandidatas, también se evaluó el enfoque
que se daba dentro de esa valoración por parte del medio a esa persona precandidata o candidata. Es decir, esta valoración se centraba en ensalzar o criticar, porque las valoraciones podían ser positivas o negativas, las ideas, mensajes o propuestas que estaban presentando esos actores políticos, o se centraba en elementos personales, es decir, en la vida personal, en la vida íntima, se daba un proceso de personalización de la información respecto de esas personas precandidatas o candidatas. Como les digo, es una variable común a los bloques, pero solamente se analiza dentro de los contenidos informativos. Y finalmente también se incorporó otro bloque de variables que tenían que ver con igualdad de género y no discriminación. Este es un bloque de variables que se lleva estudiando en los monitoreos del INE desde hace algunas ediciones, y es una información importante que aporta información sobre igualdad de género, en el caso de la manera en la que son cubiertas las candidatas o las precandidatas, y eso es algo que se lleva haciendo desde hace bastantes monitoreos, pero en este último se incorporó variables de no discriminación para ampliar el rango de grupos en situación de posible discriminación que pudieran estarse presentando dentro de los medios. En este caso, dentro de la valoración, porque estas son variables que van en algunos casos vinculadas a las valoraciones, en otros no, dentro de la valoración se evalúa hasta qué punto esa valoración se está elaborando o se está realizando por parte de la persona del medio utilizando roles o estereotipos de género, en el caso de candidatas, precandidatas, o si se estaba utilizando en esa valoración estereotipos relacionados con algún grupo en situación de discriminación, como podían ser jóvenes, como podían ser personas de la comunidad LGBT, personas con discapacidad, etc. Además, en los contenidos donde no podía haber valoración, como por ejemplo los contenidos opinativos, y siempre que no hubiera valoración en la noticia, también se evaluaba hasta qué punto se estaba haciendo uso del lenguaje incluyente y no sexista. En este caso, el lenguaje incluyente y no sexista podía estar vinculado por un uso de lenguaje incluyente o no, pero también por la utilización de estereotipos de género a la hora de hablar, a la hora de presentar la información, sin que necesariamente, sobre todo en el uso del lenguaje incluyente, se estuviera presentando una valoración. Y además, en los contenidos opinativos, donde no se podía evaluar las valoraciones, si se estaba haciendo uso de estereotipos, también se podía registrar este uso de lenguaje incluyente y no sexista. Y finalmente también se evaluó hasta qué punto los medios marcaban que las candidaturas habían sido postuladas mediante acciones afirmativas. Esto fue algo que sobre todo fue interesante de cara al monitoreo de los contenidos de la precampaña y la campaña a diputaciones federales y a senadurías, ya que en la elección presidencial no hubo ninguna persona candidata postulada mediante acciones afirmativas. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, finalmente todo este conjunto de variables lo pueden encontrar en esta página monitoreo2024.ine.mx. Es información que es pública y que se puede presentar, o sea, se puede utilizar, se puede revisar, se puede trabajar para estudios de corte académico. Finalmente, la parte importante que normalmente era lo que se reflejaba desde el monitoreo y que recuperaban sobre todo los medios de comunicación, partidos políticos a la hora de su debate, era este dato. El dato acerca de los tiempos dedicados. Este es el dato ansiado, que es el tiempo dedicado una vez que concluyó toda la campaña electoral a cada una de las personas candidatas, en donde observamos cómo Claudia Sheinbaum recibió un 40.5% del total, Xóchitl Gálvez un 36.73% del total y Jorge Álvarez Maínez un 22.77% del total, porcentajes derivados de esos tiempos que se presentaron para cada una de estas personas candidatas. ¿Esto qué es lo que nos está reflejando? Nos está reflejando obviamente pues un predominio aparente de Claudia Sheinbaum a la postre ganadora del proceso electoral, pero que presentaba una diferencia en tiempos relativamente baja con respecto a Xóchitl Gálvez,
un poco más grande con respecto a Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano, y que refleja lo que ha sido la tendencia habitual en los monitoreos. Los monitoreos habitualmente reflejan, el monitoreo refleja lo que existe en la realidad en los medios. Los medios habitualmente en un proceso electoral tienden a presentar más tiempo dedicado a las candidaturas que tienen más opciones de triunfo, en este caso Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez, y sobre todo tienden a dar más tiempo a la candidatura que, según las encuestas, y que normalmente es lo que ocurre al final, suele estar ganando. A pesar de eso, el tiempo dedicado a Jorge Álvarez Maínez, siendo un candidato de un único partido y siendo el que, según las encuestas, tenía menos opciones de triunfo, fue bastante elevado. Además de este dato, que es el dato global, también, siguiente diapositiva, el monitoreo nos da un dato muy interesante para esta variable de tiempo, pero también para el resto de las que hemos estado hablando, y es la evolución a lo largo del tiempo de estas variables. Este dato que están viendo ahí, esta figura o esta gráfica, lo que representa es cómo evolucionaron los tiempos dedicados a cada una de las candidaturas a lo largo de la campaña electoral. Nos estamos centrando en campaña electoral por ser el espacio más interesante. Y nos reflejan lo que nos dice la teoría y lo que nos dice la experiencia. Primero, que hay dos momentos claves dentro de un proceso electoral. En cuanto a la cobertura mediática, el inicio de la campaña, el arranque despierta mucha atención, mucho interés, después tiende a disminuir los tiempos y los picos que se van a ir dando a partir de ese momento están vinculados con un elemento crucial de la campaña electoral que genera interés por parte de los medios, que son los debates electorales. En este caso, los tres picos que ahí encuentran son tres picos vinculados con la cobertura posterior a cada uno de los tres debates electorales que tuvieron lugar durante la campaña. Junto con ello, también podemos ver cómo hubo una tendencia global a que las dos candidatas tuvieran una presencia superior a la del candidato de Movimiento Ciudadano, y también cómo, obviamente, los eventos, los acontecimientos marcan la cobertura y se presentan diferencias en momentos claves. Hubo dos momentos claves, la semana del 22 al 28 de abril, la semana del 13 al 19 de mayo, en donde dos eventos claves marcaron cambios en la lógica. Del 22 al 28 se dispara la cobertura de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque la candidata Claudia Sheinbaum en ese momento, en un viaje, si no recuerdo mal, en Chiapas, es retenida en la carretera por un grupo de encapuchados que en algunas informaciones se hablaba que incluso estaban armados y van a reclamarle y a solicitarle apoyo para ciertas cuestiones. Obviamente esa noticia se vuelve tendencia y obviamente que también tiene una presencia muy fuerte en los medios y hace que se dispare su cobertura. Y en la semana del 13 al 19 de mayo ocurre algo similar, pero con respecto a los dos candidatos de oposición, Xóchitl Gálvez, Álvarez Maínez. ¿Por qué? Porque se da un proceso no tanto de debate, no tanto de Xóchitl Gálvez, sino de Álvarez Maínez con el presidente del Partido Revolucionario Institucional, con Alejandro Moreno, en donde se están intercambiando un debate acerca de si hay una necesidad de que una de las dos personas, de uno de los dos candidatos de oposición, renuncie para fortalecer con los votos de ese precandidato, ese candidato, esa candidata que renuncia, fortalecer a la otra candidatura de oposición. Obviamente, de forma indirecta, pues Xóchitl Gálvez aumentó su tiempo y también Álvarez Maínez, pero fuera de ahí, si se dan cuenta, la dinámica fue muy similar en cada una de las etapas. Ahora, estos son los datos que nos dan y nos permiten conocer cuál es la presencia en tiempos de cobertura de cada una de las candidaturas, pero como les hemos dicho, hay otras variables que también estaban ahí presentes y que a continuación vamos a seguir exponiendo. Retomando un poquito lo que nos había ahorita explicado el doctor Carlos Muñiz, vamos a hablar de los resultados y en este caso iniciar a platicarles un poquito de lo que se encontraron, sobre todo en las valoraciones, que como bien ya lo mencionaba el doctor, pues son estas comentarios o editorialización que se hacía por parte de las personas que conducían los noticieros, que estaban dentro de todas estas notas. También cabe recordar
que la valoración era únicamente para los noticieros. No hacíamos valoraciones dentro de los debates, los programas de debate, perdón, ni tampoco dentro de los programas de espectáculos. Y sobre todo en esta parte de la valoración, sí creo que se debe recalcar la labor titánica que hizo el doctor Muñiz, porque fueron demasiadas valoraciones, era algo con lo que se tenía que tener también muchísimo cuidado, porque justamente era esta situación donde decían, pues es que se mina la libertad de expresión, porque no podemos hablar o dar nuestra opinión, pero pues era justamente lo que se buscaba con el monitoreo, ¿no? Ver qué tanto se hacía esta incidencia de las personas conductoras dentro de los programas de noticias, porque muchas veces daban la nota y de ahí entonces hacían ciertos comentarios, ya sea positivos o negativos, sobre las personas candidatas. Entonces también eso tuvo que llevarse con mucho, mucho cuidado. Fueron bastantes valoraciones las que se hicieron. Y sobre todo aquí también sucede algo curioso. Si bien habíamos visto sobre la presencia que tuvieron las diferentes personas candidatas, cómo realmente Claudia y Xóchitl tenían una mayor presencia y Jorge Álvarez Maínez tal vez tenía un poco menos. Dentro de las valoraciones sucede algo distinto. Las valoraciones positivas recaen sobre todo en Claudia Sheinbaum Pardo con el 42,01%, pero las valoraciones negativas, si vemos, en el caso de Jorge Álvarez Maínez, es quien más valoraciones negativas tiene, con 1,333, que representaban un 77,73% en el caso de las valoraciones independientes de él y un 32,65% del total de las valoraciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí vemos que había por parte de las personas conductoras, pues ciertos comentarios que después hay una nube de palabras que vamos a poder ver también algunos de esos comentarios que se hacían respecto a las diferentes candidaturas, sobre todo muy enfocadas en estas valoraciones negativas hacia Jorge Álvarez Maínez. También cabe recalcar otra situación que muchas veces dentro de la misma nota Jorge Álvarez Maínez o Xóchitl Gálvez hablaban sobre la candidata Claudia Sheinbaum. Entonces ahí la persona conductora retomaba o hablaba de ciertas cosas y daba tiempo extra también a Claudia Sheinbaum. Entonces también ahí de nuevo era el que ella tiene mucha presencia o tiene, aparece bastante justamente porque los conductores volvían a hablar de ella debido a que las personas candidatas la mencionaban mucho, ¿no? Entonces también son estos datos que pues son muy importantes o relevantes, sobre todo para tomar en cuenta. Aquí vemos también cómo se van justamente disparando esos picos en donde se habla más de manera positiva o de manera negativa de ciertos candidatos. Si vemos en la parte de las valoraciones positivas, Claudia tiene picos muy altos y tiene una línea como que muy avanzada, y en la parte de las valoraciones negativas, Jorge Álvarez Maínez es quien tiene como que este pico bastante fuerte, ¿no? Y si damos a la siguiente diapositiva, por favor. También en la parte del enfoque de la cobertura a las personas candidatas, que esta variable estaba, si bien lo recordamos, relacionada con las valoraciones. Si había una valoración, íbamos a poder ver si aparecía un enfoque o no. A veces únicamente había una valoración, pero dentro de esa valoración, en algunas ocasiones también había un enfoque a la cobertura de esas personas candidatas. En este caso, los enfoques se dividían en si se hacía referencia a lo que eran las ideas, las propuestas o los mensajes de las personas candidatas, o si se hacía referencia a los elementos personales. Estos eran sobre todo
la reputación de las candidaturas, las credenciales ya fueran académicas o profesionales, las capacidades físicas o mentales, que ahí también había toda una situación al hablar de la salud mental o ciertas características de las personas candidatas, sobre todo en el aspecto de las capacidades físicas, ¿no? Las relaciones también familiares, profesionales o de amistad y el estilo de vida, que aquí también, bueno, se hablaba de repente mucho de los hábitos y patrones de comportamiento de las personas candidatas, las aficiones, qué le gustaba, qué no le gustaba, a dónde iba, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también eso influía de repente mucho en la valoración, tanto positiva o negativa que se hacía. Si vemos en cuanto al enfoque, sí predominó más la parte negativa que la parte positiva, sobre todo porque iba de repente como que muy vinculada a si había una valoración negativa, generalmente había un enfoque. Y muchas veces cuando había una valoración positiva, no había tanto este enfoque, ¿no? Porque pues bien se buscaba hacer como que esta correlación. En este aspecto también, pues obviamente Jorge Álvarez Maínez fue quien tuvo más referencias negativas en relación al enfoque y vinculada sobre todo con las valoraciones. Aún así también Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum tuvieron muchas referencias o muchos comentarios por parte de las personas conductoras que pues sí, de repente hay algunos que pues sí eran como que muy, muy ofensivos y teníamos también que pues estarlos reportando. Hay una nube de palabras más adelante que vamos a revisar, que tiene algunos de estos comentarios, también algunos que se hicieron y que es justamente pues lo que se buscaba, no ver qué tanto se estaban haciendo ese tipo de comentarios y que bueno, pues no debería de haber tanta polarización. Si vemos la siguiente, por favor. Aquí hablamos de lo que serían los temas de interés y la relación con los actores públicos, con los actores políticos, perdón, cuántos se mencionaban, quién los mencionaba. Y aquí también cabe recalcar que estos temas que se toman no fueron como que se inventaron o se sacaron de la manga, sino que realmente estos temas son creados a partir de lo que son los objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030, justamente de la ONU y también del Catálogo Nacional de Indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esto para buscar justamente esos indicadores clave que nos fueran diciendo como cuáles eran los temas que más se iban a estar mencionando. Los temas eran justamente inseguridad y paz, corrupción y transparencia, Estado de Derecho y Justicia, economía, pobreza, salud y bienestar, energía, educación, agua, comunicaciones y transportes, empleo, derechos humanos, igualdad de género, seguridad alimentaria y agricultura, turismo, cultura y deporte, ciencia, tecnología e innovación, ciudades y comunidades, medio ambiente y cambio climático y cooperación internacional. Si vemos dentro de la tabla, hay algunos que no aparecen o que aparecen muy, muy pequeños, como es el caso de turismo y cultura y deporte, que fueron como estos temas de los que menos se hablaron. ¿Cuáles fueron de los que más se hablaron? Justamente la inseguridad y paz, salud y bienestar, economía, educación, Estado de Derecho y Justicia, y ahí también ya empiezan a bajar, ¿no? Corrupción y transparencia, derechos humanos, pobreza, ya empezamos a ver que está como que en menores cantidades. Y es justamente de nuevo el retomar ahí cuáles eran los temas que se estaban tratando, ¿no? De qué se hablaba, qué se mencionaba con relación a lo que las personas, los temas que estaban tratando las personas candidatas. Algunas veces no se hacía mención a ninguno de estos temas o se omitía por completo y pues bueno, era cuando también ahí nosotros no podíamos codificarlo, ¿no? Era únicamente dependiendo de las menciones que se hacían. Y también esto es como muy relevante el ver justamente cuáles son temas, ¿no? Si vemos medio ambiente y cambio climático, aparece como que ya muy poquito. El agua también aparece muy poco.
cooperación internacional, energía, comunicaciones y transporte. Son estos temas que como que no estaban tan relacionados o tal vez no vendían tanto dentro de los programas tanto noticiosos como de debate o también dentro de los programas de espectáculos. En la parte de los programas de espectáculos, también ahí, pues era muy relevante si de repente en alguno de estos programas, algunos duraban 4 horas, los de espectáculos, entonces si había dentro de esas 4 horas una o dos menciones a las diferentes personas candidatas, pues era como muy, muy relevante, porque justamente esos programas también tenían, pues obviamente un segmento de personas que lo veían tal vez un poco distinto a los que veían los noticieros o los debates. Entonces también ahí de repente tal vez podrían haber menciones pues muy, muy pocas o muy escasas, pero que obviamente dentro de ese tipo de programas pues resultaban muy relevantes y sobre todo el tema con el que se vinculaban, ¿no? Era algo que también llamaba mucho la atención. Dentro de los programas de radio, en el caso de los programas de espectáculos, había un poquito tal vez más de libertad para tocar ciertos temas relacionados con las candidaturas, pero en la parte de la televisión sí eran un poco más cuidadosos de justamente qué temas podían tocar y con relación a qué candidatura que estuvieran hablando. Vemos la siguiente diapositiva, por favor. En la parte del uso del lenguaje incluyente y no sexista, aquí obviamente lo primero que se nos pedía y que se platicó mucho con el INE era hablar justamente de esta parte donde fuera un lenguaje incluyente, ¿no? Donde sí se mencionara, no sé, las personas candidatas o las candidaturas y no decir únicamente los candidatos, los actores políticos, porque ahí ya no estábamos tomando en cuenta justamente al grupo de las mujeres, ¿no? Únicamente se estaba hablando en masculino y se estaba omitiendo esa parte. Ahí fue también donde, si lo vemos, justamente el grupo de las mujeres, pues es el que también sale aquí muy, muy relevante, porque muchas veces las personas conductoras no decían las personas candidatas, las candidaturas, sino que se iban a únicamente decir los políticos, los candidatos, incluso a pesar de que pues justamente dentro de la presidencia, las dos personas candidatas punteras eran justamente mujeres, ¿no? Entonces, a pesar de ello, muchas veces sí se mencionaba los candidatos, los participantes, los contendientes, y eso era algo que se reflejaba mucho y que sobre todo el INE estaba muy, muy interesado en poderlo identificar. Y no nada más el INE, sino que también algunas de las televisoras, pues justamente nos decían, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué fue lo que se dijo? ¿O por qué hay tanto? ¿No? Porque justamente querían también ver cómo podrían ir trabajando con esta parte, ¿no? Del lenguaje justamente incluyente. También, bueno, se hacía, en el caso de Jorge Maínez, que fue con quien más lo detectamos, se hacía mucha, no sé, mucha relevancia o mucho ataque justamente a su edad, ¿no? Lo tomaban siempre como una persona muy joven y por ende con una persona con poca experiencia en todo el mundo político. Usaban, no sé, comentarios como el niño, el jovencito, el muchachito, que buscaba justamente como llevarlo a esta parte de, pues un poco como que la discriminación o el excluirlo al ser una persona joven y no tener como que tanta experiencia como las dos candidatas que estaban con él. También en alguna ocasión se habló justamente de hacer esa referencia negativa también a las personas mayores por parte de Claudia Sheinbaum. Y pues de nuevo, vuelven a saltar, tal vez de repente dices, pues es que son poquitos, sí, pero pues justamente saltan
si los está diciendo una persona que lleva un noticiero, que está con muchas personas y que tiene como que ese acceso a llegar a tanta gente, ¿no? Entonces de repente sí saltaban mucho justamente esta parte de el uso del lenguaje incluyente y no sexista. Y estos 11 grupos que se consideran también van de acuerdo con los objetivos del desarrollo de la Agenda 2030 y también del INEGI. También se retoman de ahí justamente para que no salgan de la base de dónde aparecen y por qué son justamente estos grupos los que se van a estar revisando. Si vemos en la parte del radio, es de nuevo donde, como les había comentado, se toman a veces un poquito más de libertades o se hablan más de ciertas cosas. Justamente el lenguaje incluyente y no sexista no era únicamente que se dijera los políticos o los candidatos, sino que también se hiciera referencia justamente a situaciones de que por ser mujer tenían que comportarse de cierta forma o hacer ciertas cosas o se esperaba que ellas hicieran ciertos comentarios, ¿no? Entonces también ahí radica mucho esa parte de el lenguaje sexista, que en la televisión, si se puede ver, pues se cuidaba un poquito más, contrario a la radio, donde sí había más comentarios que iban hacia ese lado o hacia ser un poquito más negativos. Si vemos la siguiente diapositiva, por favor. En el caso de la violencia política contra las mujeres en razón de género, también pues iba muy, muy relacionado con justamente esta parte del enfoque, las narrativas, el lenguaje sexista y no incluyente y las valoraciones negativas. Aquí también, sobre todo, teníamos los rasgos de subordinación, que eran los más fuertes y que se tenían en relación a Claudia Sheinbaum con Andrés Manuel López Obrador. Se hablaba mucho, mucho, mucho de esa subordinación que ella tenía hacia él y en palabras a veces un poquito, o bueno, muy despectivas, pero esa era como que la mayor carga que existía, ¿no? El asumir una subordinación por parte de ella hacia él. Y aquí también entonces estaríamos viendo una subordinación de una mujer hacia un hombre, ¿no? Independientemente de que es la candidata o es este, o es la persona que está contendiendo, pues es justamente esta relación de poder, ¿no? El hombre y la mujer. También los rasgos físicos o de vestimenta, estos recaían en su mayoría, igual y podría decir que 9 de estos 10 eran sobre Xóchitl Gálvez, la forma en la que se vestía y sobre todo se hablaba mucho del peso que ella tenía en ese momento. Incluso no sé si ahorita han visto que han salido o se ha vuelto viral la imagen de ella haciendo ejercicio y diciendo que ahora ya está más delgada, está en forma. Justamente eran esos comentarios los que se le hacían dentro de la contienda, ¿no? Sobre su peso, sobre su físico, sobre la forma en la que se vestía, sobre estos rasgos sobre todo, pero muy, muy enfocados al cuerpo o a la figura femenina, ¿no? El caso de la edad, como pues ya también lo mencionaba, se hizo referencia en un momento a que eran personas mayores y también muchas expresiones sexistas dentro de las declaraciones. Comentarios que se hacían sobre cómo ella era mujer, tendría que saber ciertas cosas y era muy, muy evidente que iban justamente en contra de ellas dos, ¿no? Eran comentarios como si muy, muy machistas o muy sexistas justamente, y como también podemos ver, toda esta violencia política se concentra mucho más dentro del radio que de la televisión, porque también la televisión pues sí tenía como que cierto cuidado en hablar de ciertas cosas, ¿no? Si vemos en este caso, únicamente son dos menciones que se hacen dentro del rasgo de subordinación, que de nuevo, dentro de
una televisora, pues sí suena bastante que se haga este tipo de comentarios porque se retoman y se vuelven a retomar o se hacen virales, se iban mencionando en muchas otras partes, pero pues sí trataron de ser bastante cuidadosos en la televisión con estos casos. Si vemos la siguiente, por favor. En el caso de la presencia de estereotipos, que de nuevo tenemos a estos 11 grupos que les había mencionado que salen de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, aquí podemos identificar la forma en la que se valora justamente a la persona candidata y si hay presencia o no de ciertos estereotipos, como si fuera de personas migrantes, indígenas, cuestiones religiosas, personas afromexicanas, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí sobre todo se habla de las personas indígenas y de las creencias religiosas. En este caso de las personas indígenas fue con relación a Xóchitl Gálvez. Hay un comentario que creo que sí está un poquito más abajo, ahorita lo van a ver, bastante desafortunado. Y también en cuanto a las creencias religiosas, sobre todo por la situación de Claudia Sheinbaum y su relación con la religión judía. Entonces también ahí hacían algunos comentarios al respecto. En el caso de personas de la diversidad sexual o de género y personas jóvenes, recayeron justamente en Jorge Álvarez Maínez, ¿no? Haciendo referencia a su sexualidad, a su edad, a justamente ciertos comentarios sobre que no tenía la experiencia o que era una persona muy, muy joven con relación a Claudia y a Xóchitl y que pues no tenía nada que hacer ahí, ¿no? También pues de nuevo los comentarios de las personas mayores que seguían siendo tendencia o seguían apareciendo continuamente. Si vemos la siguiente diapositiva, por favor. Aquí está esta nube de palabras que les mencionaba, donde de repente aparecían algunos de estos comentarios. Por ejemplo, pues lo que más era justamente candidatos, ¿no? No se hacía referencia a la parte también de las candidatas o se ocupaba candidaturas para poder englobar tanto a los hombres como a las mujeres, sino que se iba hacia los candidatos. Sobre todo también se hablaba mucho de el presidente, no de la presidenta, las partes también como eh, de los debates, de los encuentros, de todas las situaciones que se iban haciendo y que se iban llevando hacia la parte en la que no se hacía referencia o se buscaba omitir sobre todo a las candidaturas femeninas. Si vemos la siguiente diapositiva, por favor. Aquí están algunos de estos comentarios que les decía, sobre todo de la parte sexista, ¿no? Maquillada hasta los dientes, creo que los dientes también traían algo de maquillaje, y luego hacían las tomas del otro lado y se veía la caderota, ¿no? Y todos, pues, muchos más, comentarios que eran como que bastante negativos. Por aquí debe de estar el de la edad. Hoy no lo veo. Ah, ya lo vi. Del otro lado tienes a dos señoras de 60 años. Una es física, la otra ingeniera, ya con mucho tiempo en la política, son muy tradicionales. Luis Cárdenas. Y de repente es como que podríamos decir, bueno, pues es que tampoco está diciendo, pero el tono, el contexto, la situación justamente en la que mencionaba y sobre todo la forma en la que se hacía, traía toda esta connotación negativa, ¿no? Sobre todo muchas veces era, pues, un poco con esta burla, con esta sonrisa, que eran todos esos detalles o elementos que también teníamos que estar muy pendientes de cuidar y de explicar del por qué se tomaba como una valoración negativa, ¿no? Había una parte dentro de la base de datos donde nos pedían explicar por qué lo tomábamos como una valoración positiva o negativa o como una situación de enfoque personal o sexista, y pues ahí era donde justamente se podía explicar la persona conductora hacía mención a la persona candidata
riéndose, burlándose, con un tono sarcástico, etcétera, etcétera. Porque tal vez si nosotros de repente podemos leer algunas de estas frases, tal vez digamos, bueno, pues es que no se ve tanto, ¿no? Pero ya que se estaba diciendo, ya que se escuchaba, ya que se veía el tono y el contexto, pues entonces ahí sí podíamos entender el por qué era positiva o negativa. Había algunas que incluso eran positivas, pero parecían de repente negativas por la manera en que se expresaban, pero justamente decían cosas positivas, ¿no? Entonces también era tener como mucho cuidado con esta parte. Por eso también al inicio les comentaba, fue la verdad eh, una labor muy, muy grande que el doctor Muñiz hizo porque él se concentraba sobre todo en la parte de las valoraciones y era para tener también este cuidado de que se hicieran justamente de la manera más objetiva que se pudiera, porque si no también esto justamente denotaba algunos inconformidades con algunos programas, ¿no? Que decían, bueno, es que yo no lo dije en ese tono, o pues es que esa es mi opinión, no es parte de la noticia, pero sí lo estaba dando como parte de la nota. Entonces, de nuevo, ahí también fue un trabajo como muy, muy, muy delicado y muy grande, porque si eran, pues de repente muchísimas valoraciones las que se iban haciendo, se iban midiendo, ¿no? Eh, Sobre todo aquí también vemos justamente la parte de que les había mencionado del aspecto físico, donde habla de la cadera de Xochitl, ¿no? Y sobre todo con esa expresión, ¿no? La caderota. Entonces también es de nuevo esta parte. En el caso de Claudia Sheinbaum, pues la corcholata no anima a nadie, carece de originalidad, perdón, es seca y es fría, es reiterativo, eco de su amo. Entonces, bueno, aquí vemos muchas cosas, ¿no? El enfoque hacia estos aspectos personales, la subordinación, la forma en la que se refieren a ella, que de repente decimos, pues es que son parte de esta negatividad que se va expresando y que se va reproduciendo, ¿no? O que pensamos de repente, si las personas en la noticia lo hablan o lo dicen, pues yo también lo puedo hacer o lo puedo decir. Y aquí es donde pues radica todo este cuidado que se debe de tener al hablar justamente de las personas candidatas. Seguimos con la siguiente. Aquí también hay parte de la narrativa de los estereotipos de género y sobre todo lo que les mencionaba, por aquí debe estar la parte religiosa, eh, donde habla pues justamente de la iglesia. Había otra que creo que está dentro de las frases, ahorita se las voy a mencionar, eh, de las candidatas, de las señoras, el peso, eh, las mujeres, las propuestas, que se lo tienen que ganar. Por ahí debe de estar en alguna parte también jóvenes, pero hoy ya no veo. Está junto a iglesia, ya lo vi, ahí está jóvenes, lo que hacen, menopausia. Entonces, bueno, venían también como que muchas palabras que se iban relacionando justamente con los estereotipos de género, tanto de ellas como el caso de él. Y había una también que mencionaba sobre todo de Álvarez Maínez, que ya se iba a poner a llorar como una niña o que ya se iba a ir a esconder como si fuera, y hablaban pues de una manera despectiva, sobre todo sobre la preferencia sexual. Entonces, bueno, eran justamente estos estereotipos que se veían de repente muy presentes. Vemos la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí también tenemos los estereotipos ya relacionados con los grupos en situación de discriminación por candidatura, tanto por Claudia, por Xóchitl y por Jorge Álvarez Maínez. El que más resuena, pues obviamente es el de Maínez, que era a las personas jóvenes, y donde más que nada no es porque fuera joven, sino que joven lo tomaban también como este sinónimo de inexperiencia o de esta persona que no sabía. A veces lo mencionaban como alguien muy verde en relación a su corta edad, como alguien que no sabía, alguien que por ser joven desconocía. Entonces era sobre todo llevar esa parte de la edad
a connotaciones como muy negativas complementarias, ¿no? No era nada más que fuera joven, sino que por ser joven, justamente tenía todos estos aspectos negativos. Las creencias religiosas, sobre todo con Claudia, las personas mayores para las dos, las personas indígenas para Xóchitl. Entonces aquí es donde ya podemos ver ya en específico justamente qué se decía de cada quien, ¿no? O cómo era que se iban manejando justamente estas menciones negativas hacia las personas candidatas. Si vemos la siguiente diapositiva. Aquí vienen justamente esos comentarios que les decía y en la parte sobre todo de las personas indígenas, aquí hablan, ¿no? De que principalmente es Xochitl Gálvez que le sale lo indígena, ¿no? Porque sacaron el hacha, porque ella presume que es de un pueblo originario y entonces aquí viene también entre paréntesis que se reían y que hablaban y que hacían como que esta burla de ella, ¿no? No se tomaba como algo tal vez serio sino hacían toda esta referencia irónica a que ella decía que era indígena y lo tomaban ya como pues una burla, ¿no? Una mofa de esa situación. Y todavía le dice, ándale, sí, muchas gracias, pues nada más le faltó que les diera la bendición. Pero como no es cristiana, y de nuevo, había risas, había comentarios despectivos, había todas estas situaciones haciendo referencia justamente a Claudia Sheinbaum. Y con Claudia también hubo otras situaciones donde ya en alguna ocasión saca una falda con la imagen de la Virgen de Guadalupe y de nuevo, ¿no? Vuelven a criticar sobre todo por la situación religiosa y que solamente quería usar la imagen, que ella en verdad era judía, que muchas situaciones. De nuevo, la de la edad, haciendo referencia a los 60 años y qué pasaba con los jóvenes en general en México, ¿no? Entonces, pues hacían sobre todo mucha referencia a que ellas no entendían, no sabían, les costaba trabajo de repente conectar, pero a la vez hacían esa referencia negativa a que por ser joven, Jorge Álvarez Maínez no sabía o no tenía esa preparación que se debía de tener para ser una persona candidata digna. Incluso también con él hicieron muchos comentarios muy negativos sobre, no sé si recuerden la vez que él estaba en un estadio y que estaba tomando unas cervezas y empezaron a hablar sobre el abuso del alcohol, de sustancias tóxicas y haciendo como mucha referencia negativa a lo que estaba pasando. Ahí sucedió algo también un poquito ambiguo porque así como recibía muchos ataques, de repente también muchas personas conductoras lo defendían y decían que justamente pues estaba en un estadio, ni modo que estuviera tomando un jugo o que estuviera tomando leche y que pues a eso vas a un estadio y que él puede tomar o no tomar en su tiempo libre. Entonces, pues eran también como que en muchas situaciones donde sí en ocasiones se defendían a las personas candidatas de algunas situaciones, pero sobre todo sí había un ataque o una crítica constante, sobre todo dentro de la valoración de las acciones que ellos iban haciendo. Ya, bueno, para conclusiones generales, pues bueno, el volumen de datos fueron más de 300.000 piezas analizadas en campaña y precampaña, que fue un trabajo, como ya les mencionaba, pues bastante fuerte. Fueron más de 100 monitoristas, al final fueron también ya 17 supervisores. Los programas, algunos eran muy extensos y era también un ejercicio que se tenía que recopilar información y donde pues se generaba justamente un análisis e interpretación dentro de los informes y esto ya ayudaba a evidenciar sobre todo el enfoque metodológico robusto y replicable que se podía tener. La verdad es que sí fueron muchas personas las que estuvieron involucradas en esto y era también un trabajo pues de todos los días. Y las personas que estaban monitoreando no podían parar porque pues tenían que seguir monitoreando y monitoreando para que no se fueran acumulando todas las piezas porque teníamos también fechas de entrega.
íbamos con una semana de retraso porque teníamos que sacar lo de la semana anterior los fines de semana para que saliera el informe y de ahí íbamos con la otra semana. Por eso íbamos desfasados una semana porque pues obviamente no sería muy, muy difícil, casi imposible ir analizando al día, pero teníamos esta semana en la que se iba trabajando. Por eso no se podía detener, ¿no? Teníamos que seguir trabajando incluso, pues, en vacaciones de Navidad, en vacaciones de Semana Santa, todo esto seguía. A veces se esperaba que justamente bajara un poquito el flujo de información, pero muchas veces, pues, no pasó, ¿no? Seguía demasiado el flujo de la información y pues sobre todo también esta parte donde se abarcan distintos géneros periodísticos, ¿no? No nada más era las noticias, aunque sí predominan, pero también se puede ver justamente pues lo que pasa con los programas de espectáculos y también con los programas de debate. Creo que pues es esta parte de nuevo muy importante. Tal vez dentro de los de debate, justamente por ser de debate y de opinión, no se podía valorar lo que se decía, pero algunas veces pues sí eran comentarios muy, muy tendenciosos y pues muy incluso difíciles de escuchar porque no podías creer que se estuvieran refiriendo a alguien de esa manera. Y sobre todo ya cuando llevas tanto tiempo codificándolos y que de repente te empiezas a dar cuenta de tanta carga negativa que existe, pues ya empieza a ser también muy, muy tediosa esa parte, ¿no? Y ahí es cuando, pues, entra ese dilema de la libertad de expresión y responsabilidad democrática, pero ya te empiezas tú también a dar cuenta de toda esa carga negativa que se va acumulando, ¿no? Porque la mayoría de los monitoristas tenían ya programas asignados, que esos eran sus programas. Entonces ya la persona conocía perfectamente cómo eran las y los conductores, ¿no? Cuando se burlaban, cuando decían las cosas en doble sentido o con cierta polarización negativa o positiva, ¿no? Que era justamente la idea, que las personas monitoristas conocieran justamente a quienes conducían sus programas para poder ir detallando esos momentos de las valoraciones. Y vemos la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues el análisis de las variables de género, los lenguajes, sobre todo la parte discriminatoria, las narrativas que se iban citando, que pues sí, también yo creo que ahorita aquí se pusieron algunas de las un poquito más decentes, porque sí teníamos bastantes que eran como, pues muy, muy fuertes. El doctor Muñiz y un servidor a veces revisábamos esas partes y pues sí decíamos, bueno, y esto, pues, ¿cómo lo ponemos, no? ¿Cómo lo mencionamos? O cómo, porque está, cómo, desde qué punto se puede abordar, ¿no? Sobre todo por la forma tan discriminatoria que se utilizaba. Y pues justamente este proyecto que se desarrolla en conjunto con el INE y la universidad, lo que buscaba era mostrar eh, pues esta relación entre los medios, la política y sobre todo la cultura democrática, ¿no? El cómo los medios, sobre todo los tradicionales, siguen teniendo mucho impacto con la ciudadanía y cómo siguen también siendo muy relevantes para esta observación electoral y que pues se pueden generar justamente estas bases de datos para proyectos o investigación científica, que claro que tal vez, pues bueno, tengan todavía muchas situaciones que se deban de ir puliendo o cambiando de forma, pero es justamente el ir aprendiendo para ir mejorando todas estas bases, toda esta información, para que justamente pueda ser ocupada.